En este vídeo vamos a aprender a crear un enlace a Google Maps mediante un botoncito que vamos a situar en nuestra aplicación, de forma que cuando pinchemos se nos cargará una ubicación en el Maps de nuestro teléfono móvil o de nuestro ordenador. Bueno, tenemos esta aplicación para hacer pedidos y tenemos una tabla clientes donde tenemos la información de los clientes y hemos creado un campo nuevo llamado ubicación donde queremos insertar propiamente la ubicación del cliente y que se nos marque en el mapa de donde está ubicado el cliente, donde vamos a llevar el pedido y saber realmente dónde es. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hubiéramos hecho normalmente, es crear un campo de ubicación en la tabla y una vez que lo tenemos en AppSheet, pues vamos a crear un campo tipo lat_long y entonces este campo se crea y lo que tenemos que insertar aquí son la latitud y la longitud de la ubicación de nuestro cliente. Bueno, pues esto es una forma de insertar la ubicación que a la hora de trabajar con la aplicación no va a ser muy eficaz, porque lo que realmente sería interesante es que cuando pinchemos en ese campo de ubicación se nos abra el Google Maps y podamos buscar en el Google Maps dónde es la ubicación. Vale, entonces para hacer esto, en vez de crear un campo tipo lat_long, que es donde vamos a meter las coordenadas, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un campo de tipo URL. Y lo que vamos a pegar en esa, básicamente, el enlace de el Google Maps. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en, una vez cambiado el tipo de campo, lo vamos a pegar en el campo. Bueno, en vez de las coordenadas vamos a pegar la ubicación, el enlace de la ubicación en Google Maps. Entonces cuando hagamos esto, básicamente en nuestra tabla de clientes vamos a tener el listado de clientes y cuando lo guardemos, que tenemos que guardarlo primero para que nos aparezcan los iconos, pues nos va a aparecer aquí en la lista de los clientes un icono nuevo con un enlace que cuando pinchemos en este enlace se nos va a cargar la ubicación del cliente en este caso. Esto es mucho más interesante a la hora de trabajar con la aplicación que crear un campo de longitud y latitud, que lo único que te va a hacer es que lo vas a poder ver en un mapa pequeño de la propia aplicación de AppSheet, pero si realmente quieres localizar el sitio donde quieres ir, pues lo más interesante o lo más eficaz será el tener una ubicación, un enlace a Google Maps, que cuando pinches se te va a abrir el Google Maps y te va a ubicar exactamente el sitio y lo vas a poder buscar más eficazmente.